Es un militante del Partido Aprista, atraviesa una situación sumamente complicada porque no solamente ha aparecido vinculado con el caso de Yerál Oropeza a raíz de que ha sido abogado de la familia Oropeza López, sino que además aparece como ejecutivo. El doctor Walter Delgado ha pedido para él 17 años de cárcel y 100 millones de soles como reparación. Y nosotros creemos que todos tienen derecho a ser escuchados, incluyendo el señor Miguel Facundo Chinguel. Y por eso, como él no puede estar acá, está acá su abogado, el doctor Benji Espinosa. Benji Espinosa, perdón. Sí, acá sí, me cambian los nombres, no sé qué manía tienen. A don Plinio le pusieron Linio. Plinio se llama el señor, le ponen Linio, ¿no? Y no es Benji Espinosa, es Benji Espinosa. Una especie de Kenji, pero no. Pero el lado bueno, de Bienvenido, Benji. Muchas gracias, Nicolás. En primer lugar, agradecerte por la oportunidad y el espacio de poder mostrar también la otra versión, ¿no? Por supuesto, de eso se trata. O sea, ¿qué es lo que dice? O sea, hemos escuchado extensamente la exposición del fiscal Walter Delgado, ha estado en todos los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la televisión, y él dice, esto era una asociación ilícita para delinquir. Es decir, lo que hacían era detectar quiénes eran los presos que podían pagar por una gracia presidencial y digamos, se hizo una operación en los penales para la operación para la que se usó a gente que estaba conectada con los diversos penales. ¿Y por qué presos por narcotráfico? Porque eran los que podían pagar. Eran los que podían pagar. Y que esto se extendió incluso al darle digamos, la gracia no a quien se podía justificar que tenía el derecho, sino incluso a gente que nunca se le debió dar porque eran miembros de organizaciones criminales. Y que estos eran más de 800. Es decir, que esto era una manera de sacarle plata a la gente para darle un beneficio. Y que esto ha sido un negocio cuyo monto no se sabe, no se ha podido calcular aún. Eso es más o menos lo que se... La pregunta es ¿hasta dónde llega esto? ¿No? Sí, para el fiscal, digo. Lo primero que había que precisar es que el fiscal se equivoca, porque él ha hablado ciertamente, como lo dices, de más de 800 casos. Y si tú revisas la acusación fiscal, en realidad lo que se está discutiendo en el juicio contra Facundo Chinguel solo son 23 casos. Y de los 23 casos tenemos 22 casos de conmutaciones y uno de indulto. Toda la gente conoce este caso como narcoindultos en plural, y hay un solo indulto, el del señor Roberto Díaz Ángeles. Entonces no hay 800 casos, son 23. Segundo, de los 22 casos de conmutaciones, no todos son conmutaciones. 18 solo son conmutaciones y 4 son solicitudes de conmutaciones. Gente que pidió y se le negó. Y sin embargo el fiscal acusa por eso. Lo importante de este caso, ¿qué es, Nicolás? En realidad son 2 delitos los que se le imputan a Facundo Chinguel. Por un lado la asociación ilícita y por otro lado el cohecho pasivo propio. Más o menos la tesis del fiscal apunta de que al interior de la Comisión de Gracias Presidenciales hubo una organización criminal liderada por mi patrocinado y que esa organización tenía por finalidad pedir dinero, no vender indultos y conmutaciones. Ahí hay que decir una cosa, la comisión no tenía tanto poder como dice el fiscal. La comisión lo que emitía era recomendaciones. Y el propio reglamento de la comisión dice sus recomendaciones son de carácter no vinculante. A tal punto que esos informes pasaban al ministro de Justicia y el ministro de Justicia lo remitió al presidente. Pero ahí se la está pasando usted, Benji, de taquito a Palacio de Gobierno, porque ahí, no sé si Lucho Meoño, tenemos esa grabación de la conferencia de prensa, no me hace caso Lucho Meoño, Lucho, hazme caso, pues. Estoy diciendo, el 1 de abril del año 2013, el presidente de la República en ese entonces hizo ya no era presidente, que estoy hablando, el expresidente de la República, Alan García Pérez, hizo una declaración sobre este tema y sobre cómo se habían tomado las decisiones, que yo creo que es absolutamente pertinente que recuperemos. Porque en realidad, si uno presta atención a esa declaración, él dice, la decisión la tomaba yo. ¿Y quién me ayudaba a esa decisión? El secretario. Yo pensé que se refería, ¿no?, a Luis Nava Giver, pero no, se refería al secretario de la presidencia del Consejo de Ministros, un señor de apellido Zavala.
¿no? Claro, el tema acá ¿cuál es? El tema en realidad no es que yo traslade responsabilidad, sino que creo que hay que poner las cosas en su debido contexto y el fiscal eso no lo hace. Y hay un punto acá importante, este caso empezó, y tú recordarás todos los titulares, se habló de sumas millonarias, se habló incluso, recuerdo mucho esta frase que decía, se rebajaba, dice, por cada año de pena privativa se cobraba $10.000. Eso lo dijo creo que Brasil, ¿no? Este personaje. Lo dijo Brasil, tomado de Oscar Brasil Benítez. para nuestros oyentes es un personaje que ha estado supuestamente involucrado y es uno de los implicados en el caso. De hecho es uno de los implicados y además yo te digo, de los 23 casos, 18 casos se sostienen sobre la base de la versión de Brasil nada más de Brasil. Pero lo que ustedes dicen, lo que dice Miguel Facundo Chinguel y su defensa es, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos a los penales, armábamos un expediente y decíamos, esta gente tiene derecho, según nosotros, a que se le otorgue el beneficio de la reducción de penas y en algún caso el de o sea, no solo la conmutación de penas, sino en algún caso hasta el indulto. Pero la decisión, o sea, esto no pasaba de ser en todo caso un informe técnico. ¿No es cierto? Esto iba al Ministerio de Justicia y el ministro de Justicia le llevaba los expedientes y se lo ponía en la mesa ¿a quién? Al presidente de la República. Exacto. Y esto es lo que dijo Alan García, en ese momento ya expresidente, 1 de abril del año 2013. Quiero decirles algo, he trabajado miles de horas durante cientos de noches solamente con el secretario del Consejo de Ministros que me alcanzaba los expedientes, porque esta es responsabilidad del presidente, para estudiar las circunstancias de la primera y segunda sentencia, el informe sobre la conducta, el informe psicológico y fundamentalmente la petición y la redacción de la petición por parte del que solicitaba una reducción de penas y su situación familiar. Bueno, la conferencia de prensa fue extensa, habló uno por uno de varios de los casos, ¿no? Pero yo creo que la pepa de esta conferencia de prensa, como decimos los periodistas, es que Alan García decía, 1, no se ha hecho nada incorrecto, 2, esta era gente humilde que ya había pagado suficiente, porque la mayor parte de los casos eran paqueteros, burrer, gente que no tenía por qué estar ahí ya, porque las penas eran excesivas, ya había cumplido en su criterio o había recibido el castigo y merecía el derecho a reconstruir su vida, sobre todo porque era gente humilde que para la que estar en la cárcel implicaba dejar en la orfandad a su familia. Y que la decisión fue suya. Y que acá me asesoró el secretario de la presidencia del Consejo de Ministros, que el señor Zavala, no tengo el nombre, ahorita lo encuentro. Y eso exime de responsabilidad a Miguel Facundo Chinguel. Ahí hay dos cosas. Primero, que yo no voy a entrar al tema en presidente, que en principio es una gracia presidencial y él no tiene incluso el deber de motivar su gracia presidencial, porque es un derecho que él tiene. Y dos, entrando al caso de Facundo, yo iba al tema del dinero, Nicolás, por un punto. Porque este caso se habló de sumas millonarias, de miles de dólares, y te voy a contar una cosa. ¿Sabes con qué caso nos hemos quedado? O sea, de los millones de dólares, las sumas millonarias, hoy le piden a Facundo Chinguel 17 años por un sobre de 1.000 soles. O sea, ¿y los millones? ¿Y cómo es eso del sobre? Es un sobre de 1.000 soles que llega a Piura y que lo recibe una secretaria, ¿no? Y que él llama a todos, levanta un acta y luego le comunica al procurador anticorrupción. Pero lo que digo es esta paradoja de cómo un caso empieza con sumas millonarias y termina con un sobre 1.000 soles. Pero ese sobre era que alguien que pensaba que podía pagarle al... Es justamente uno de los imputados, porque no sé por qué había enviado ese sobre. Pero el punto es el siguiente, si el fiscal dice que acá se enriquecieron, hubo mucho dinero, ¿cuál es el resultado de eso? La pericia financiera, que la hubo. Y en este caso dice, no hay... La pericia financiera sobre Miguel Facundo. Sobre todas las cuentas de Facundo Chinguel. Y la pericia financiera, y el fiscal no lo mencionó en la audiencia, porque no le favorece. La pericia financiera arroja de que lo que hay son depósitos de Facundo Chinguel en sus cuentas, de sus cobros como funcionario público, o sea, de su cobro de sueldo. Él era de Serpos, ¿no? Él era del directorio de Serpos. Él fue de Serpos, fue secretario del Consejo de Derechos Humanos y fue miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales. Ahora, sobre esto un punto importante también. ¿Qué es lo que dice Joel Segura? Porque el fiscal no es el que ha pedido los 100 millones. El procurador. El procurador anticorrupción, el abogado del gobierno y no del Estado. Te voy a decir por qué. Si vamos al caso Fujimori, de 7 hechos delictivos, si haces toda la suma, se le ha impuesto una reparación civil de 27 millones. O sea, la quinta parte de lo que se le pide a Facundo. Pero a Facundo hay que pedirle 100 millones de soles.
En el caso Mesa Redonda murieron más de 300 personas. ¿Cuánto se dio de reparación civil? 200.000 soles. El caso Van der Sloot, el holandés que cegó la vida de esta chica Stephanie Flores, 200.000 soles de reparación civil. Pero a Facundo se le pide 100 millones. ¿Qué desproporción? Pero ¿de dónde sale esto? Esto sale supuestamente de un cálculo, casi son 5.000 y digamos que de ahí la mitad pagaron y que cada uno... O sea, ese es el tipo de cálculo que se ha hecho, me imagino. Pero Nicolás, si de los 23 casos, te voy a decir, ¿qué cosa es el cohecho? El cohecho es cobro, ¿verdad? El cohecho es cobro, que yo le pedí dinero para vender los indultos y conmutaciones. Pero el fiscal de los 23 casos, solo en uno ha logrado precisar el monto de dinero. En lo demás no sabe. Ahora, yo en este caso voy a decir algo que yo creo que es significativo. Es decir, si la situación fuera esta, sale el presidente Alan García y dice, acá me ponían expedientes, yo lo firmaba porque confiaba en el responsable. Y me traían a la mesa, yo agarraba, ponía mi firma, entonces yo no, ya que lo investiguen y si le encuentran irregularidad que lo metan ya, eso es una posibilidad, pero esa posibilidad no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es otra cosa, es el presidente o el expresidente diciendo, yo revisé uno por uno, dediqué miles de horas, cientos de días a revisar uno por uno los expedientes con el secretario del Consejo de Ministros y yo asumo la responsabilidad y lo volvería a hacer. Entonces, si el Ministerio Público dice, alguien cobró, no podía ser por Facundo Chinguel, ¿no? Porque él no tenía la potestad de otorgar ese... O sea, ¿cómo? A menos que engañó a la gente, les cobró por un beneficio que no le podía dar. O estaba coludido con alguien. Lo que todos los medios han sacado, y recojo lo que dices, es... Se daban en 50 segundos, dice, ¿no? Indultos y conmutaciones. 52 y yo te voy a decir, y esos 52 segundos son un absurdo. Y te voy a decir por qué. Porque acá la gente piensa que Facundo llegaba, sentaba a la mesa, revisaba, y le mandaba, y lo mandaba a Alan García. Y eso no era así. Primero, esta era una comisión colegiada. Quienes tomaban la decisión eran 5 miembros. 5 miembros que firmaban las recomendaciones de conmutaciones e indultos. Entonces, yo creo que conviene conmigo, Nicolás, de que si el fiscal dice que las conmutaciones eran irregulares porque faltaban documentos, porque se maquillaban expedientes, entonces tendrían que estar junto a Facundo Chinguel los otros 4 miembros que firmaron con él. ¿Sabes en qué condición están? Testigos. El fiscal ha investigado 2 años. Con 2 años, ¿por qué Facundo Chinguel está preso? Respondo a tu pregunta inicial. Primero por el escándalo de la prensa, te voy a decir por qué. Pero hay una cosa adicional que yo no entiendo. Si finalmente, digamos, si estás hablando, es decir, la comisión de este delito, en el presupuesto de que aceptemos, ¿no?, como cierta la versión del fiscal, es que alguien cobra, se arma un expediente y se decide y se le otorga. Facundo Chinguel tenía la capacidad de armar el expediente, pero no decidir a quién se le otorgaba o no. Ya, el presidente de la República es el que lo otorga, pero el presidente está protegido, ¿no es cierto? Pues en este caso además es complicado porque el otorgamiento de indultos es una decisión, como dicen ustedes, discrecional del presidente. Claro, es una gracia, es una gracia absoluta. Pero en todo caso el procedimiento para acusar a Alan García por este caso es más complicado, pero Zavala no. O sea, ¿por qué no está incluido él si él participó en la toma de estas decisiones? Bueno, yo en realidad o sea, no te puedo responder como fiscal. Claro, yo no te puedo responder como fiscal, pero lo que yo sí te puedo decir es que ¿por qué Facundo Chinguel está preso? Porque hubo 6 colaboradores eficaces. ¿Quiénes son para la gente? Supuestamente los colaboradores son personas que están dentro de una supuesta organización criminal y que desde adentro dan la información. ¿Y ellos qué decían? Yo sé que Facundo cobró, a mí me dijeron que Facundo cobró. Te pregunto, de los 6 colaboradores eficaces, ¿sabes cuánto va a llevar a juicio el fiscal? Solo a 1. A Brasil. No, ni siquiera a Brasil. Pues, porque Brasil en su momento fue colaborador, él es procesado. Va a llevar a 1. De 6, 1. O sea, los 5 que sustentaron la prisión preventiva de Facundo Chinguel ya no están. Pero Facundo sigue preso. Entonces es algo que la gente debe saber. Y otro punto más. Ahora, pero ya, sí. La conclusión de ustedes es, 1, Facundo Chinguel no cometió ningún delito y si alguien lo cometió no fue él. ¿Esa es la conclusión? Mi conclusión es, mira, hacer justicia, ¿qué significa? Me está poniendo difícil. En realidad no, porque hacer justicia significa castigar al responsable y absolver a quien no lo es. En mi alegato de apertura, que como tú bien dices, la prensa llenó, ¿no?, las portadas de lo que dijo el fiscal. No me dio un segundo a mí, un segundo me sacó. Y tú sabes que la prensa se rige por un principio de imparcialidad en la información, que no lo ha tenido en este caso. Pero ese segundo tú me lo estás dando. Y yo te digo una cosa, en mi alegato de apertura lo que yo he dicho es que el fiscal no va a poder probar. Porque no tiene su acusación, no me puede decir en el caso nigerianos, colombianos, supuestas bandas, ¿cuánto Facundo Chinguel les pidió? Hay una cosa sobre la que me llamó la atención el otro día que estábamos hablando sobre este tema,
el abogado Jorge Castro, que es bien pleitista como litigante, ¿no? Colega que lo conozco. Y me sí. decía, yo tengo una pregunta que creo que es necesario hacer pública, y tiene razón. ¿Por qué no han anulado los indultos y las conmutaciones? ¿O por qué no la han solicitado? Es decir, si el fiscal presume que acá hubo un acto ilegal y que se cobró por eso, eso convierte esa decisión en irrita. O sea, Tendría que haber estado... debería solicitarse la anulación. Y no solo, ¿o no? y no solo la anulación, Nicolás. Se supone que si estamos frente a una organización, una banda, ¿qué es lo que la gente además tiene en la cabeza? Pregunto, si esta banda son 14 acusados, lo que la gente debería esperar es que por lo menos la mitad esté presa, ¿no? El único preso es Facundo. Y te voy a decir una cosa más. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la explicación de usted? Yo quiero encontrar una explicación razonable. La cercanía a Luis Nava, el hecho de haber trabajado en Palacio. Lo único que yo creo es que acá hay un tema de persecución política. Y te voy a explicar por qué. Porque de los 14 acusados hay 2 que ya han estado presos. ¿Y qué pasa con los que han estado presos? O sea, los reincidentes. Ellos, obviamente, no solo se les agrava la pena, sino que su condición varía. ¿Y sabes en qué están? En comparecencia simple. O sea, ni siquiera tienen que ir a firmar al juzgado. Ahora, tenemos poco tiempo. Yo no sé si Benny, tú eres abogado también en el caso de Gerald Oropesa. No soy abogado. Eso es otro tema. No. Pero eso es otro tema, porque ahí también Miguel Facundo Chinguel tiene que explicar que, bueno, él ha dado su versión, ¿no? Si me permite, de que él era amigo de la familia y que... En 10 segundos yo te puedo explicar algo que también lo he explicado a otros medios. Ese descubrimiento de la relación de Gerald Oropesa con Facundo lo saco yo. Y no lo saco en prensa, lo presento en la fiscalía. Un año antes de que salga eso en prensa, yo había ofrecido las acciones de las empresas de la familia Oropesa. ¿Por qué? Porque nosotros, como prueba de descargo, dijimos, ojo, si hay ese depósito, si hay esa compraventa de acciones, es de la función de Facundo como abogado y para cuidar el patrimonio de la familia. Pero eso yo no lo... Me vas a disculpar que no lo haya seguido en otros medios, pero eso ya lo habías dicho tú. Es decir, que un año antes de que se destape el caso Oropesa, en el Ministerio Público ya sabían que Miguel Facundo Chinguel aparecía como accionista e incluso ejecutivo de las empresas, algunas de las empresas de la familia Oropesa. Sí, Nicolás, y te voy a decir una cosa más que respalde esa afirmación. Cuando llega la etapa intermedia, o sea, cuando me llega la acusación, el fiscal, yo leo la acusación y digo, bueno, si hay el escándalo Oropesa y supuestamente el vínculo Oropesa, se supone que el fiscal va a llamar como testigo a los Oropesa. Yo los llamé como testigos, yo, no el fiscal. ¿Ellos han declarado? ¿Quién declaró? Todavía no han declarado. Recién ha empezado el juicio, en algunas sesiones declararán ellos. O sea, antes de que se destape el escándalo de Gerald Oropesa y del Porsche, yo los ofrecí como testigos, no el fiscal. ¿Qué hizo el fiscal? En una jugada que le permitió el juez Richard Concepción Carguancho, hoy que se está pidiendo su destitución en la Sala Penal Nacional, por prevaricador. ¿Qué hizo el Richard Concepción? Pese a que yo lo pedí, luego el fiscal se dio cuenta, lo pide como testigo, y admite al fiscal y dice, señor Espinosa, usted lo pidió ciertamente primero, pero adhiérase pues. ¿Qué clase de justicia encuentras cuando tienes un juez genuflexo, ¿no?, próximo al fiscal y contra la defensa? Lo que yo pido simplemente es del juzgado colegiado que preside hoy el juez arequipeño Medina Salas, que hasta ahora está mostrando una conducta imparcial, ni para la fiscalía ni para la defensa, como debe ser. Lo que yo pido es eso, igualdad de armas, que nos permitan escucharnos, que nos permitan defendernos, y yo sé que en el juicio la gente se va a dar cuenta de que acá no hubo cobros. No hubo asociación ilícita tampoco. Hemos escuchado a Benji Espinosa, abogado de Miguel Facundo Chinguel. Yo insisto, todos tienen derecho a defenderse, todos tienen derecho a ser escuchados. Vamos a entrevistar, vamos a tratar de hacerlo al fiscal Walter Delgado para saber cuáles son sus argumentos, y también a la gente de la Procuraduría Anticorrupción, que me imagino tienen cosas que decir sobre este asunto. Pero yo solo quiero terminar diciendo una cosa que además es cierta, que es: ¿tenía Miguel Facundo Chinguel la capacidad él de otorgar indultos y conmutaciones? No. Él podía hacer el expediente y él podía asociarse con otro, ya, pero el problema es que el que firmaba era uno solo, era el presidente. En ese momento Alan García. Y es más, tenemos la declaración de Alan García. Yo revisé los expedientes uno por uno. Entonces esto es, o en realidad no hubo ningún cobro, como dicen, o si cobró alguien, el problema que tenemos, Benji, el problema que tenemos. El tema... pero no te voy a meter a ti en ese lío. Los líos con Alan García los tengo yo, no te preocupes. Estoy acostumbrado. Nicolás, en realidad te agradezco y, por ejemplo, te pediría que te fijes en el caso de la
injustamente acusada Noelia Gómez Paulet. Muchos han dicho que acá se llenó de aprista la comisión. ¿Sabes quién era Noelia Gómez? La secretaria de la Comisión de Gracias. ¿Y sabes para cuántos gobiernos trabajó? Empezó con Toledo, siguió con García y siguió con Humala. Y sin embargo dicen, no, estaba infestado de apristas. Ahí está pues. Muchas gracias a Benji Espinosa, abogado de Miguel Facundo Chinguel, y queda el compromiso, señor productor, vamos a traer, o por lo menos a entrevistar